Muy bien, alumnos. Tengan ustedes muy buenos días. Espero que esta semana de agosto haya sido de lo mejor para ustedes. Eh, Recordemos que aún tenemos un compromiso que es la de ingresar a la universidad, así es que las clases deben continuar, ¿sí? Para el día de hoy, alumnos, tenemos un tema muy interesante que va a generar quizás muchos comentarios a favor o en contra de lo que vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Como ustedes ya lo sabrán, el día de hoy vamos a ver el periodo denominado el segundo militarismo. Así es que les voy a presentar el material que he preparado para la clase del día de hoy. Bueno, en el chat están saludando. Buenos días, Daisy. Buenos días, Megan. Buenos días, Valentina. Buenos días con todos los alumnos. En estos momentos voy a presentarles el material que vamos a trabajar el día de hoy y que lo subiré luego de terminado la sesión. ¿Sí? En estos momentos ya debe estar apareciendo en sus pantallas. ¿Me confirmas, Daisy, por favor, si ya se puede visualizar? Sí, muy bien, correcto. Ahí está. Vamos a trabajar el día de hoy el tema denominado la reconstrucción nacional. También, ¿no? También conocido como el segundo militarismo. O también, ¿no? También conocido como el periodo de los militares de la derrota. Esta etapa va a ser posterior a la Guerra del Pacífico y tendrá como gobernantes, como protagonistas, a personajes que tuvieron que ver directamente en esa guerra que perdimos. Recordemos que este periodo va a iniciar con el presidente Miguel Iglesias. ¿Recuerdan ustedes? Ese personaje que dio el grito de Montán, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Bueno, ahí está, pues, ¿no? Luego, ¿ya? Vendrá el gobierno de Cáceres. ¿Quién? ¿Recuerdan ustedes cuál era la característica del primer militarismo? Primero se era presidente, primero se llegaba a la presidencia y luego recién se convocaba elecciones, ¿no? Bien gracioso, ¿no? Acá va a ser lo mismo, pues, ¿no? Acá van a haber golpes de estados y después recién van a convocar elecciones, ¿no? Para legitimar sus gobiernos. Bien, tendremos aquí al gobierno de Cáceres, que va desde 1886 hasta 1890. Recuerden que la San Marquitos ya preguntó una vez, a ver si lo recuerdan, alumnos, ¿en qué gobierno es donde se da la recuperación económica del Perú? ¿Qué responderían ustedes, alumnos? Megan, ¿algo que decir? Daisy, si la San Marquitos vuelve a preguntar, diga usted, gobierno en el cual se da el inicio de la recuperación económica del Perú después del conflicto con Chile. No me digan Iglesias, ¿ah? No, por favor. La recuperación económica se da con el gobierno de Cáceres. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, por el contrato Grace, contrato que permite pagar las deudas del Perú y recibir nuevos, ¿ya?, empréstitos para volver a poner en funcionamiento nuestra industria, sobre todo nuestra industria azucarera, ¿no? Y también, ¿no?, los ferrocarriles, ¿no? Cáceres terminará su gobierno, será sucedido por el presidente Morales Bermúdez.
Recuerden que Morales Bermúdez fue uno de los presidentes más entusiastas en realizar el plebiscito. ¿Por qué será, no? ¿Será porque Bermúdez nació en Tarapacá y Tarapacá ya no le pertenece al Perú? ¿No? ¿Recuerdan ustedes el Tratado de Ancón? Bueno, Bermúdez estaba muy interesado en hacer el plebiscito. ¿Ya? Es más, ya estaba haciendo ya los trámites, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se murió, ¿no? Se murió. Y por lo tanto ya quedó en segundo plano lo del plebiscito, ¿no? Aunque Chile también siempre ponía peros para no hacerlo, ¿no? Y es más, les adelanto algo, alumnos. Recuerden que primero el Perú le fastidiaba, ¿no?, a Chile, ¿no? Cada vez le hacía recordar y aprovechaba cualquier evento internacional, como por ejemplo, ¿no?, el Tratado de Versalles. ¿Recuerdan ustedes este tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial? Ahí estuvo el Perú, sí, allí estaba el Perú también. ¿Por qué? Porque el Perú quería que también se discuta o al menos se diga algo sobre el problema limítrofe que aún había entre Chile y Perú, con respecto a que Chile no quería, ¿ya?, ponía trabas a este plebiscito sobre Tacna y Arica. Entonces, Chile estaba con Roche, pues, ¿no? No estaba cumpliendo un tratado que él mismo había firmado, ¿no? Pero lo gracioso es, alumnos, es que el Perú insistía en un comienzo, ¿no?, que se haga el plebiscito. Pero luego vamos a ver que el Perú ya no va a querer plebiscito, ¿no? Cuando Estados Unidos dirá, ya, muy bien, que se haga plebiscito, Perú dirá, no, no, ya no, ya no, 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 plebiscito no, ¿no? Profe, pero ¿por qué esa actitud? Bueno, cuando lleguemos al oncenio les explicaré por qué el Perú después ya no quiso el plebiscito. Bien, estábamos aquí en Bermúdez. Bermúdez morirá. Le va a suceder su segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño. Y aquí, alumnos, también hubo una trampa, hubo una grosera manipulación política a favor de Cáceres, ¿no? Es decir, que cuando murió Bermúdez, ¿ya?, tuvo que sucederle su primer vicepresidente, Pedro Alejandro del Solar, pero resulta que Pedro Alejandro no quería jugar, hacer fraude, entre comillas, a favor de Cáceres. Así es que en el Congreso, ¿no? Así, ¿recuerdan ustedes cuando en el gobierno de Vizcarra, cuando también, ¿no?, el de Solar, pues, quería ingresar al Congreso para presentar su cuestión de confianza, ¿no? Le cerraron la puerta, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Ahí tenía que estar ahí viendo la forma como entrar al Congreso, ¿no? Igualito, alumnos, acá. Solo que aquí, en este caso, a Pedro Alejandrino del Solar, no lo no juramentó, ¿no? Así que su primer vicepresidente, Justiniano Borgoño, él sí, ¿no? Porque él sí se prestó, ¿no?, a favorecer en las elecciones que iba a convocar para que salga elegido Cáceres. Es más, alumnos, una característica más de este periodo sería que las elecciones se dieron con candidato único. Ríanse, ¿ah? Imagínense, pues, así, ¿quién no gana, no? Bien, Cáceres llegará, pues, por segunda vez a la presidencia de una forma muy grosera, y creo que lo que dijo González Prada tiene mucho de razón, ¿no? ¿Qué es lo que le decía González Prada a Cáceres, no? Cáceres, ¿no?, héroe de la guerra del Pacífico, genio de la batalla de Tarapacá, el más sublime peruano que resistió a los chilenos en la campaña de la Breña. Cáceres, hubieses muerto en la guerra,
y serías como Grau y Bolognesi. Viviste, te metiste en la política y lo jodiste, ¿no? Así es que Cáceres se ganó un desprestigio, inclusive alumnos, inclusive los indígenas que lo llamaban taita con mucho respeto, sus montoneros que lo acompañaban a donde él iba, ahora todos estaban en contra de él. Nadie lo apoyaba. Bueno, solamente sus partidarios, ¿no? El Partido Constitucional, que de constitucional no tuvo nada, porque Cáceres ya rompió todas las reglas de la Constitución. Bueno, sin amigos, sin apoyo, entonces Cáceres tuvo que claudicar, renunció y será sucedido, ¿no?, en elecciones, candidato único, uy, qué sorpresa, ¿no? Candidato único, por Nicolás de Piero, ¿no? Aquí, aquí tengamos un poco de cuidado. ¿Por qué digo eso? Porque habrán autores que a Piérola lo van a considerar como parte de la República aristocrática. Pero para otros autores como Jorge Basadre, Piérola será como un gobierno de transición, ¿no? Un gobierno bisagra, ¿no? Es decir, antes de Piérola, segundo militarismo, después de Piérola, república aristocrática, ¿no? Es como un tránsito desde un periodo a otro periodo, ¿no? Hablando de Jorge Basadre, alumnos, les he mandado un regalito, así es que en el Classroom lo pueden encontrar, ¿no? Espero que lo saquen provecho. Bien, sigan. Bueno, me faltó hablar un poquito más, pero vamos a ampliar un poco más la PPT, que no se está viendo todo. Ahí está, ahora sí. Hemos hablado que esta segundo militarismo a nivel internacional, ¿no?, se enmarca dentro de la segunda revolución industrial. Recordemos que esta segunda revolución industrial, ¿no?, se da a mediados del siglo XIX, ¿no?, fines del siglo XIX, y tendrá como principales centros de innovación tecnológica Alemania, ¿no? Alemania, también Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Inglaterra también se podría decir, pero Alemania y Estados Unidos, ¿no? Y es más, recordemos que Estados Unidos, luego de su guerra de secesión, donde los estados del norte, ¿ya?, que propugnaban, que ensalzaban la libertad, ¿no?, y así como también un estado proteccionista, un estado industrial, vencieron a los estados del sur que estaban a favor de una economía liberal, de comercio de la lana, el algodón con Inglaterra, que estaban a favor de la esclavitud. Así es que después de esta victoria, donde Abraham Lincoln será pues uno de los líderes, ¿ya?, y que también será asesinado, Estados Unidos se va a consolidar, ¿no?, como futura potencia mundial, ¿no? Eso sucede en 1861 al 65, ¿no? Es decir, que después de esa guerra de secesión de Estados Unidos, ya a fines del siglo XIX, Estados Unidos se va a ir consolidando, ¿no?, como una potencia industrial. Es por ello que será pues en América del Norte y en Alemania también. Recordemos que Alemania
ya había conseguido la reunificación de sus territorios. Recordemos que Prusia había conseguido tener la batuta en la Confederación de la Alemania del Norte. Tuvo que enfrentarse contra Austria, ¿no? Vencerlo, así como también vencer a la Francia napoleónica, Napoleón III. Así que Alemania, que también está apostando por una industrialización, consiguen pues, no ser los países que más van a aprovechar esta nueva ola de tecnología, donde las principales fuentes de producción de energía serán el petróleo y la electricidad. Entonces aquí vamos a ver los inventos como el automóvil, ¿no? Los electrodomésticos, las películas, la máquina de coser, ¿no? Miren todo lo que se inventa, pues, ¿no? La luz eléctrica, imagínense, también es parte de esta revolución industrial, ¿no? Bien, también vamos a ver en esta parte final del siglo XIX la era del imperialismo colonial, ¿no? Donde los estados europeos, ¿no? Van a rivalizar por la posesión de mayores fuentes de materia prima, así como también de mercado, ¿no? Recuerden que prácticamente entre Inglaterra, ¿no? Francia, Alemania, ¿no? Y también Italia, que estaba naciendo ya como potencia, y Rusia, ¿no? Se repartían el mundo, ¿no? Como si el mundo fuese una torta, ¿no? Ahí cada quien, ¿no? negociaba qué tajada quería por ejemplo, del continente africano, ¿no? Debido a estos intentos de tener más colonias, es que se va a dar una suerte de paz armada, ¿no? Es decir, que voy a evitar de enfrentarme con mis enemigos porque me estoy armando, pues, ¿no? Porque en algún momento voy a tener que vérmelas, ¿no? Frente a frente, así que primero me armo, ¿no? Bueno, aquí también se dará la guerra anglo-boer, es decir, guerra entre ingleses y colonos neerlandeses, o también llamados holandeses, debido a que en la parte sur del África, en Transvaal, se encontrará pues riqueza, ¿no? Así es que ingleses y colonos holandeses van a disputarse estas riquezas en la parte sur del África. Bueno, Inglaterra al final será quien gane, pues, ¿no? Bueno, esto se dará en 1899, ¿no? La guerra anglo-boers. Como se darán cuenta, al final, los pueblos oriundos tienen que ver cómo estas potencias se pelean por las riquezas que a ellos les pertenecen. Bien, sigamos, ¿no? Sigamos. A ver qué me están diciendo en el chat. Ya, Megan, ya vieron el regalito, ¿no? Bien, provecho entonces con los regalitos, ¿no? Bien, sigamos, ¿no? Bueno, aquí un poco más de información sobre la segunda revolución industrial, ¿no? Aquí está, las fuentes de energía serán la electricidad y el petróleo. Algo interesante es que Estados Unidos, que empezó con 13 colonias en la parte norte de América, fue extendiéndose hacia el oeste, ¿no? Y sin querer queriendo, alumnos, en el oeste encontraron pues grandes reservas de petróleo. ¿Y por qué digo eso?
es porque tanto franceses, rusos como españoles tuvieron que vender esos territorios. Les vendieron porque pensaron que no había nada, pues puras pampas, ¿no? ¿No? Es más, los rusos vendieron también, ¿no? Y un precio de ganga, ¿no? Y al final todo eso le valió para que Estados Unidos, mire, encontrase muchas materia prima, entre ellos el petróleo, ¿no? Y es más, aquí el uso del ferrocarril era muy importante, porque con el ferrocarril tú podías interconectar las ciudades y así entablar un circuito regional comercial. ¿Mm? Eh, que será algo muy distinto que se va a aplicar aquí en el Perú, por ejemplo. En el Perú se construyeron ferrocarriles, sí, ¿ya? Se construyeron y se gastó mucha plata, sí, mucho más que el dinero que invirtieron los norteamericanos, europeos en sus países, debido a que nuestra geografía era muy accidentada, por lo tanto, las vías férreas tenían que tener pues una serie de implementos que lo hacían más costosa. La diferencia estaba en que mientras los ferrocarriles norteamericanos interconectaban las ciudades y así hacían un comercio interregional fluido, aquí en el Perú, nuestros ferrocarriles, ¿no? Únicamente se hacían para interconectar, ¿no? La costa con el centro de explotación, por ejemplo, ¿no? El cobre. Entonces, un ferrocarril hasta la mina de cobre y la mina de cobre hasta el puerto que está en la costa, nada más. Eso no ayudó, pues, ¿no? A que hubiera un flujo comercial entre las ciudades que estaban en el interior del país y que pudiera fomentar el comercio, ¿no? Dar más puestos de trabajo, más centros artesanales. No, pues fue muy limitado la forma como se concibió los ferrocarriles aquí en el Perú. Bien, aquí estamos con estas industrias, ¿no? La del automóvil, ¿no? De la actividad textil, ¿no? Bien, aquí tenemos una definición, ¿no? Sobre este periodo que nos dice que fue una etapa donde los actores principales, las estrellas, ¿no? Las vedettes, fueron caudillos, ¿ya? Pero a diferencia del primer militarismo, aquí no solamente habrán caudillos militares, sino que también habrán caudillos civiles. Ya ustedes ya saben que es un caudillo, pues, ¿no? Estos caudillos militares y civiles van a asumir por la fuerza el poder, la presidencia, y tratarán, ¿no? De reconstruir el país que ya estaba en bancarrota. De poco nos valió tener guano, ¿no? Salitre, ¿qué se hizo con ese dinero? Pues, ¿no? También se le va a llamar como segundo militarismo. Aquí Basadre nos hace un comentario sobre cómo es que surge este periodo, ¿no? Aquí Basadre va a tratar de explicar el por qué los militares nuevamente tienen la confianza del pueblo, digamos, entre comillas, confianza. Es que resulta que tras el conflicto, y creo que siempre tenemos esa mala costumbre, ¿no? Cada vez que hay un problema, cada vez que hay algo trágico, lo primero que hacemos es señalar, ¿no? Él fue, ¿no? La culpa fue tuya, ¿no?
que Daisy, tú eres la culpable. No, Shadi es la culpable, ¿no? Siempre buscamos señalar culpables, ¿no? Y aquí se señalaron a muchos. ¿Por qué perdimos la guerra contra Chile? ¿No? Unos dirán, lo perdimos porque los indígenas, ¿no?, eran cobardes, ¿no? Esos desgraciados en la batalla de San Juan, en lugar de pelear contra los chilenos, ¿qué hicieron? Botaron las armas y se escaparon como mariquitas, ¿ves? Perdimos por culpa de esos indígenas cobardes, ¿no? Así es que hay que incentivarles patriotismo, ¿no? Ya, educación primaria obligatoria, ¿no? Servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Mm? ¿Qué dirán otros, no? Los culpables fueron los chinos, ¿no? Esos chinos malditos, traidores, que en lugar de apoyarnos, apoyaron a los chilenos y les ayudaron a quemar las haciendas de los peruanos, ¿no? Para otros, ¿no? Culpable será el presidente Prado, ¿no? Él es el culpable, este presidente cobarde que se fue del país diciendo que iba a comprar armamento y nunca regresó, se robó la plata, es un desgraciado. Otros dirán, no, fue Piérola, ¿no? Él es el culpable, porque en lugar de fomentar la unidad, dio un golpe de Estado en pleno conflicto, ¿ya? Durante el gobierno de Pardo y Prado, ¿ya?, hicieron que el Estado gaste mucho dinero, ¿ya?, para afrontar sus rebeliones, y eso evitó que Perú se pueda preparar como debe ser para afrontar la guerra contra Chile. Así es que Piero es el culpable. Pero aquí los militares van a aprovechar esta coyuntura, ¿no? Se están buscando culpables, ¿no? ¿Qué dirán los militares? Señores, no, por favor, si vamos a buscar culpables, ¿no?, primero veamos quiénes eran los que nos estaban gobernando, quiénes estuvieron ya en el poder y tuvieron la obligación de enfrentar al enemigo y no lo hicieron. Fueron Prado y antes estuvo Pardo. ¿Mm? ¿Y ellos acaso no pertenecen al partido civil? ¿Mm? ¿Y acaso nosotros los militares no los hemos advertido? Que no elijan a estos civiles. ¿Qué saben los civiles de defensa nacional? ¿Qué saben estos señores que se han enriquecido con la venta del guano? ¿Ya? Son unos tontos, ineptos, ¿ya? Y en manos de esos ineptos es que el Perú se encontraba durante la guerra del Pacífico. El presidente Balta había hecho contratos para comprar barcos de guerra. ¿Qué hizo Pardo? No, hay que hacer colegios, ¿no?, educación para todos, ¿no? Prado, otro, ¿no?, firma el contrato Rafael, que beneficia al partido civil. Nuevamente los consignatarios regresan a la venta del guano. Entonces los culpables son los civilistas, porque no condujeron, no tuvieron los pantalones para afrontar la guerra del Pacífico y tener buenos resultados, ¿no? Y eso fue lo que caló, pues. Al final, los civilistas quedaron desprestigiados, ¿no? Y los militares, ya como fueron ellos quienes afrontaron esta guerra, arriesgaron su vida, tuvieron cierta aceptación para llegar nuevamente al poder, ¿no? Aquí tenemos una anotación sobre esta etapa, ¿no? Luego de 3 años de ocupación chilena, Miguel Iglesias asumió el poder en el Perú. Firmó un tratado de paz, ¿no?, el Tratado de Ancón, y con él, ¿no?, nuevamente los militares, de forma violenta, golpista, llegarán al poder nuevamente, ¿no?
O como dirán, ¿no? El Perú siempre ha sido así. Así es que hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Pero aquí, alumnos, quiero hacer una acotación, ¿no? Acá dice, luego de 3 años de ocupación chilena. ¿Ya? Bueno, no es que esté mal, está bien. La guerra empezó un 5 de abril de 1879, ¿no? El Tratado de Ancón se firma en 1883. ¿Ya? Supuestamente con ese tratado se pone fin a la guerra, pero los chilenos alumnos no se van del país. Se quedan, se quedan un año más. ¿Alguien sabe por qué? Si el Perú ya había firmado el Tratado de Ancón, ¿por qué los chilenos se quedan hasta 1884? Y es más, el presidente Iglesias no quería que se vayan, ¿no? Por favor, quédense, por favor, no me dejen solo, ¿no? ¿Por qué los chilenos se quedaron un año más, Pierina? ¿Habrá alguna explicación? Si la San Marquitos pregunta sobre ello, ¿qué clave podríamos elegir? Los chilenos alumnos no se van porque ellos saben, ¿ya?, que quien firmó ese tratado de Ancón fue un presidente ilegítimo del Perú. ¿Mm? Ya ves, Megan, los chilenos no son nada tontos, ¿ah? Y si ellos se van, entonces Iglesias puede sufrir un golpe de Estado como lo sufrió, porque Cáceres ya se lo tenía jurado, ¿no? Cáceres inclusive, ¿no?, quería que se vayan los chilenos. Oye, lárguense de mi país, ¿qué quieren? Ya pues ganaron la guerra, ya hemos firmado el Tratado de Ancón, Tarapacá ya es de ustedes, ya, ¿qué más quieren? Váyanse, que aquí los peruanos tenemos asuntos que conversar muy seriamente, ¿no? Así es que los chilenos sabían que Iglesias era presidente legítimo, ¿ya?, y que si era sacado del poder, ¿no?, y ingresaba un nuevo presidente, el nuevo presidente podía, ¿ya?, considerar nulo los documentos firmados por su antecesor. Es decir, que lo que firmó Iglesias en el Tratado de Ancón iba a ser inválido. Uno, porque no era presidente elegido por el pueblo. Lo otro, el Congreso no había legitimado su presidencia y tampoco el Congreso no había aprobado el Tratado de Ancón. Qué chévere, Pierina, hubiese sido si los chilenos no se hubiesen dado cuenta de eso y se iban, ¿no? Contentos ellos, ¿no? Aquí hacíamos el golpe a Iglesias, ¿no? El nuevo presidente, ¿no?, declaraba nulo, entonces había la posibilidad jurídicamente de reclamar tanto Tacna, Arica, inclusive Tarapacá, alumnos. Bien, sigamos, ¿no? Aquí nos presentan a estos nuevos caudillos. En este caso vemos a dos militares, ¿no? Por un lado vemos a Iglesias, ¿no?, el del Grito de Montán, donde Iglesias, ¿no?, proclama que es heroico también reconocer que hemos perdido, ¿no? Aquí está la figura de Cáceres, quien viaja con su ejército hacia la libertad, porque quería impedir que Iglesias fuese reconocido presidente en Lima. Así es que tengo que impedir que ese traidor represente al Perú y firme un tratado de paz con Chile. Lastimosamente Cáceres será derrotado, pues, ¿no?
Aquí ambos, ¿no?, van a recibir también sus eh, apóstrofes, ¿no?, unos sobrenombres, ¿no? A él se le va a llamar los militares del Quepí, ¿no? ¿Saben lo que es un Quepí, verdad? Del Quepí, bueno, acá de Iglesias es azul, ¿ya? Quepí azul, ¿ya? Y a Cáceres, ¿no?, le van a llamar los militares del Quepí rojo, ahí está. Bueno, rojo no porque sean comunistas, ¿no? No, sino porque su gorrito, ¿no?, es color rojo, pues. En cambio de Piérola es azul, ¿no? Ambos van a formar bueno, en el caso de, de Cáceres, ¿no?, él va a formar su partido, ¿no?, el Partido Constitucional, ¿no? Iglesias no. A ver, sigamos. Más características sobre la reconstrucción nacional. En el aspecto político, bueno, yo ya les comenté, pues, ¿no?, los civiles que son los más idóneos para gobernar, debido a que los civiles tienen formación académica, pues. En cambio, un militar ha sido formado para la guerra, pues, ¿no? Pero los militares aprovechan la coyuntura donde consiguen que todos piensen que los culpables son los civiles, pues, ¿no?, los civilistas. Así es que ellos entrarán en desprestigio. Daisy, ¿y qué va a pasar con los civilistas? ¿Qué va a pasar con el partido civil? ¿Va a desaparecer? No, como una vez dijo César Hildebrand, en política hay muertes, sí, pero no hay cadáveres, ¿no? Solamente hay gente que sufre, ¿no? ¿Qué quiso decir Hildebrand con esa frase? Que si mi partido entró en desprestigio, sencillamente ahora me hago invisible, ¿no?, me quedo calladito, ¿no? Cuando la gente se olvida, aparezco nuevamente, ¿no? Uy, yo voy a salvar el país. Y como a veces tendemos siempre a olvidarnos, ¿no?, los elegimos nuevamente, ¿no? O sencillamente se van a otro partido, ¿no?, y llegan al poder con otro partido. Entonces, a eso se refería, pues, ¿no? En política no hay cadáveres, pero sí hay muertos, ¿no? Se les llama los militares de la derrota, ¿no? Aquí estos caudillos militares, ¿no?, al ver que los civiles entraron en desprestigio, van a llegar al poder, ¿no?, mediante elecciones cuestionadas, golpes militares, manipulación del electorado, así como también la repartija de los ingresos del Estado, ¿no? Y eso es lo que siempre hace un caudillo, pues, ¿no? Y por eso uno sigue a un caudillo. Yo sigo a un caudillo no porque yo coincida con sus ideales, ¿no?, porque es un teórico, no. Yo lo sigo porque si llega a ser gobernante, si llega a ser presidente, yo y mi familia nos vamos a beneficiar, ¿no? Y eso es lo que hará Cáceres cuando llegue al poder, ¿no? La eclosión de nuevos partidos políticos, ¿no? Tanto Cáceres como Piérola, ¿no?, así como también Durán y el mismo González Prada también, van a crear sus propios partidos políticos y van a intentar de llegar al poder. Pero como las elecciones están amañadas, ¿no?, para que gane únicamente
el militar golpista, entonces difícilmente pues, pueden ganar otros, ¿no? También vamos a ver aquí nuevos enfrentamientos civiles. Es decir, y es más, los mismos chilenos se van a sorprender, ¿ah? ¿Cómo son los peruanos? ¿Ah? Luego de haber salido de una guerra con Chile, donde hubieron muchos peruanos que murieron, ahora se siguen matando, pero ahora entre ellos, ¿no? Primero entre caceristas y los partidarios de Iglesias, luego entre caceristas y los partidarios de Piérola, ¿no? Ahí, luchas internas que van a ensangrentar más nuestro país. Más características de este segundo militarismo. Aquí están los partidos que van a nacer en esta etapa. Tenemos a José María Quimper, ¿no? Quien va a fundar el Partido Liberal. Bueno, que de liberal no tuvo mucho, ya que también, ¿no? Sobre todo con Durán, estuvo muy atento a participar en conspiraciones en contra del Estado. El Partido Liberal, con la muerte de Durán, de Quimper, prácticamente desaparecerá, pues, como desaparecen estos partidos que son muy personalistas, ¿no? Es decir, que muerto el líder, muere también el partido, ¿no? Aquí está el maestro, ¿no? el, el anticristo, le decían. Manuel González Prada, quien lanzó certeras críticas hacia aquella generación que no supo afrontar la guerra de Chile. Hasta ahora, alumnos, recuerdo aquella vez que leí su libro, ¿no? Donde él mencionaba que, ¿no?, el niño quiere comprar con oro, ¿no?, lo que el viejo no supo defender con el hierro. Bueno, esa frase lo dijo porque en 1888, si no me equivoco, se estaba haciendo una velada nacional, ¿no? Una velada nacional para comprar, para juntar dinero y así comprar o pagar el rescate de Tacna y Arica, ¿no? Porque recuerden que en el Tratado de Ancón mencionaba, pues, ¿no?, que Tarapacá se queda para siempre con Chile, pero Tacna y Arica en 10 años se vería en una consulta popular qué estado era quien las iba a administrar. Y el estado que era beneficiario con la administración de estos dos territorios tenía que pagar al otro, ¿no? 10 millones de pesos, ¿no? Así que el Perú, ¿no?, la sociedad civil, ¿no?, asociaciones de base, hacían veladas, hacían colectas para juntar ese dinero y recuperar estos territorios, ¿no? Eso se dio pues en el politeama, pues, ¿no? El discurso del politeama, ¿no? Y no solamente tuvo esas frases González Prada, ¿no? Su famosa frase, ¿no? El Perú es un país enfermo, donde pongo el dedo salta la pus. ¿Mm? Los viejos a la tumba, ¿no?, los jóvenes a la obra. ¿Mm? González Prada, para él, la guerra no se perdió porque nos faltaban armas.
La guerra se perdió porque no estábamos unidos. La guerra se perdió porque no teníamos un sentido de patria. La guerra se perdió porque había mucho resentimiento entre los peruanos. Porque mientras en Chile, cuando tú preguntabas a un soldado por quién peleas, ¿qué te decían ellos? Yo peleo por mi patria Chile, mi señor. ¿Qué decían los peruanos? ¿No? Yo peleo por Iglesias, yo peleo por Cáceres, ¿no? Yo peleo por Lizardo Montero, ¿no? Bueno, yo no peleo porque es pelea entre mistis, es lo que decían los indígenas, pues, ¿no? Y no es porque sean cobardes alumnos, ¿ah? Sino sencillamente porque siempre habían vivido a espaldas del Estado. El Estado nunca se recordó de ellos. Cuando hubo esta guerra con Chile, recién, ¿no? Los obligaron a que peleen una guerra, guerra en la cual ellos se sentían, ¿no? Como extraños, ¿no? ¿Por qué voy a pelear si aquí se están peleando entre blancos, ¿no? Eh, entonces, Prada tuvo un buen tino al sacar a la luz, ¿no? Esta gran problema que aún quedaba irresuelto, ¿no? Eh, González Prada fundará su partido, la Unión Nacional. Bueno, no ganará ni una elección, ¿no? Luego partirá, pues, ¿no? A Europa y su partido también desaparecerá, pues, ¿no? Nicolás de Piérola, el Partido Demócrata, ¿no? Partido con el cual Piérola llega a la presidencia por segunda vez, ¿no? Y que va a ser un partido opositor al civilismo. Así como los militares criticaban a los civilistas, Piérola también afinaba sus críticas al partido civil. El partido de Piérola y el partido civil es como si el día de hoy estuviese Patria Libre, ¿no? De Cerrón con el partido fujimorista, ¿no? Así, enemigos acérrimos, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que el Partido Demócrata se iba a juntar con el Partido Civil? ¿Ya? Partido Demócrata con el Partido Civil, ¿para qué? Para enfrentarse ¿con quién? Con el partido de Cáceres, el Partido Constitucional, ¿no? Alumnos en política, las lealtades son de corto plazo, ¿no? Sí, vamos a ver que estos dos partidos que se odiaban, ¿no? Se van a juntar para vencer al grupo de Cáceres, ¿no? El Partido Constitucional, partido con el cual Cáceres llegará 2 veces a la presidencia. Bien, entonces aquí hay algunos partidos protagónicos en aquel entonces. Aquí tenemos más características en el aspecto económico. Vamos a notar ya una mayor presencia del capital inglés, ¿no? Ahí está. Y es más, recordemos que tras la firma del contrato Grace, ¿no? En 1890, al Perú va a ingresar una compañía petrolera, ¿no? La London Pacific Peruvian Company. ¿Por qué será importante esta compañía? Bueno, para empezar, es una compañía inglesa, ¿no? Que va a explotar el petróleo en la parte sur del país. Bueno, será resaltante porque el Perú tendrá un problema con esta compañía, la London Pacific. ¿Cuál será ese problema? ¿Ya? Que esta compañía supuestamente se había hecho de una propiedad de 10 pertenencias. Es decir, ¿no? 10 zonas para extraer petróleo, ¿no? Cuando en realidad no eran 10 pertenencias, sino
eran más de 4.000 pertenencias. Y esta compañía únicamente pagaba sus impuestos como si tuviera 10, cuando en realidad tenía mucho, mucho más. Y el Perú ya, va a querer cobrarle los impuestos que no está pagando y que no ha pagado durante años. ¿Y qué va a decir esta compañía? Bueno, eso no fue mi error. Si tu funcionario, en lugar de ponerme 4.000, me puso 10, ¿qué culpa tengo yo? Yo voy a pagar por 10 porque eso es lo que dice el papel. Así que habrá un lío siempre con esta compañía, ¿no? La London Pacific, que luego venderá sus pertenencias a la IPC, una compañía norteamericana, que también no va a querer pagar nada. ¿Sabes qué? Ese problema no es conmigo, ese problema fue con la London, ¿no? Así que a mí no me pidas nada. Entonces, aquí es donde se va originando pues este problema de Labré y Pariñas, ¿no? Que inclusive, ¿no? Durante el gobierno de Velasco aún se va a tratar ese problema, ¿no? Aunque Velasco será más radical, ¿no? Bien, entonces el capital inglés ya es más evidente en el país. Un caso de ello fue pues la London Pacific. Prácticamente el guano y el salitre ya, ¿no? Ya no nos dejaban nada, ¿no? Y lo que había era sencillamente para pagar nuestras deudas, ¿no? Y también Chile había tomado posesión, ¿ya?, de las islas de Guano para hacerse el cobro de una indemnización por parte del Perú. Nuestra moneda estaba devaluada, ¿no? Nuestra industria, digamos la más desarrollada que teníamos, la del azúcar, estaba sencillamente destruida. El Perú era un desastre, bueno, sí, ¿no? Y aquí, alumnos, es donde vimos, ¿ya?, que esa supuesta prosperidad del guano era una mentira, era una irrealidad, ¿no? Así como también esta pandemia del coronavirus nos hizo abrir los ojos. Tanto se decía que el sistema neoliberal, el Perú está creciendo a 6, 7%, con Alan García llegó al 8%, uy, el PBI, viva Fujimori, ¿no? Y trajo el neoliberalismo. Pero llegó la pandemia, alumnos, y vimos nuestra realidad. Gente que se moría esperando una cama UCI. ¿M? Alumnos que tenían que ir a la parte alta de la montaña porque en su casita no hay señal de radio. Gente que se moría porque no podía comprar oxígeno, imagínense. Y también otras corrupciones, como por ejemplo la última, ¿no?, que se negociaba al que pagaba más por las camas UCI, ¿ya? Entonces, eso no veíamos, pues, ¿no? Tuvo que pasar esa pandemia para recién ver que esa supuesta prosperidad que estábamos viviendo no era tan real, ¿no? Pero bueno, esperemos que hayamos aprendido, ¿no? Y esperemos que el gobierno de turno ahora sí tenga los pantalones para hacer los cambios que se necesitan. Bien, aquí tenemos algunas cifras, ¿no? Algunas cifras que también les va a ayudar para tener una mejor noción, ¿no?, sobre cómo nos iban. Veamos solamente esta que está aquí, ¿no? Nos dice tasa de crecimiento, ingresos y egresos Chile-Perú, ¿no?, comparado. A ver, en 1860 Chile tenía unos ingresos de 6.3%. Perú tenía 3.3%, ¿no? Ahí está. En egresos, ese mismo año o ese mismo periodo, Chile tenía un 6.8%. Digamos que había un pequeño desfalco, ¿no? Pero en el Perú ya era más notorio, pues, porque de 3.3 a 7.5 hay una diferencia de alrededor de 4%, ¿no?, que tiene que subsanarse con préstamos para que te pueda alcanzar, pues, ¿no? Pero miren, después de la Guerra del Pacífico, Chile tiene ingresos de 4.8 y el Perú ya ni siquiera, ¿ya?,
ni siquiera tiene negativo en ingreso, ¿no? Está debiendo. Y entonces, esa era nuestra situación, ¿no? No teníamos nada, ¿no? Nada, nada, nada. Es más, más bien, teníamos que vivir, ¿no? De préstamos, ya que nos hacían más dependientes. Eh, ¿Cómo se da la recuperación económica? ¿Ya? Para que no crean que todo lo que pasa en el Perú es malo, ¿no? Porque también no hay que tener una mirada pesimista, pues, ¿no? El Perú es un país hermoso de gente que en momentos difíciles da muestras de mucho valor, pero lastimosamente son nuestros gobernantes quienes deciden, pues. Así que si estamos así, no es porque nosotros seamos así, sino porque estos gobernantes muchas veces piensan en sus bolsillos. Bien, no teníamos guano, ¿ya? El salitre ya no nos daban nada. El oro y la plata, bueno, lo aprovecharon los españoles en el virreinato. Uy, uy, uy. Pero qué milagro es nuestro país, ¿no? Empieza a aparecer este látex blanquecino que se extrae en la Amazonía, llamada el caucho, ¿m? Y que será muy demandado porque en Europa, recordemos, la paz armada, los países se están armando para una futura guerra, así que necesitan materia prima, y el Perú tiene caucho. Eh, Valentina, ¿qué se puede hacer del caucho que se extrae de esta planta llamada la chiringa? ¿Mm? ¿Se puede hacer llantas? Claro que sí. ¿Se puede hacer zapatos, botas? Claro que sí, pues, ¿no? Entonces, es muy demandado, ¿no? También habrá petróleo, como les dije, y es más, los ingleses, eso fue lo primero que chaparon de Perú, ¿no? Uy, ahí, la Brea y Pariñas, ahí, ¿no? También, ¿no? Tendremos cobre, ¿no? Tendremos también azúcar, aquí está, algodón. Eh, Más adelante, ya, pero eso ya será en el siguiente siglo, ¿no? Vendrá la anchoveta, ¿no? Ya que hablaremos en décadas posteriores, ¿no? Entonces, tuvimos recursos que también podíamos poner en venta en el mercado internacional, pues, ¿no? Así es que había que empezar por, ¿ya?, reconstruir este aparato productivo, ¿no? Para ello, en el gobierno de Cáceres, ¿no?, se va a firmar el famoso contrato Grace. ¿Por qué se dice que con Cáceres se inicia la verdadera reconstrucción económica del país? Es porque con este contrato que fue muy criticado, es más, alumnos, si el día de hoy se quisiera firmar si se quisiera firmar un contrato similar al contrato Grace, yo sé que muchos de nosotros reclamaríamos, ¿no? Uy, nos dejaríamos llevar por la prensa, ¿no? Por Willax, ¿no? Uy, que vende patria, todo esto, ¿no? Bueno, aquí Cáceres se comió el pleito, pero Cáceres veía que era necesario. ¿Por qué hubo tanto rechazo? En el Congreso inclusive no querían aprobar, así que Cáceres tuvo que ingresar con sus militares al Congreso y impedir ya que los que estaban en contra ingresen para que no voten pues en contra, ¿no? Eh, bueno, básicamente porque el Perú concedía bastante a esta compañía inglesa. Por ejemplo, los ferrocarriles iban a quedar en su administración por 66 años. Recuerden que esta compañía quería 99 años, ¿no? Así que como había mucho reclamo, ya lo bajaron a 66. Pues. También esta compañía iba a tener derecho de libre navegación por el Titicaca, ¿no?, así como también el uso de nuestros vapores. Nuestro Estado, ¿ya?, le iba a entregar, ¿no?, 3 millones de toneladas de guano
También 2 millones de toneladas, perdón, 2 millones de hectáreas en la Amazonía. Recuerden que hay caucho, pues el caucho es el oro blanco. Aparte también una cuota anual, ¿no?, de 80.000 libras esterlinas. Perdón, 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. ¿A cambio de qué? A cambio de que Grace, ¿no?, la casa Grace, se haga responsable de pagar la deuda que tenía el Perú. Deuda que se había básicamente acumulado por los préstamos de 1869, 1870 y 1872, todos durante el gobierno de Balta. ¿Mm? Así que como el Perú no estaba pagando esas deudas, al Perú no se le daba ningún crédito. Y como hemos visto aquí en estas cifras, acá, el Perú ni siquiera podía, ya no tenía el dinero para lo más básico, que es para pagar sus servicios esenciales. Así que necesitaba dinero, pero no le quieren prestar nada al Perú. Así que Cáceres, ¿no?, tuvo que firmar este contrato y hacer que el Congreso lo apruebe, ¿no?, a la fuerza, pero bueno. Y consigue que la Casa Grace se comprometa a pagar la deuda del Perú, ¿no? Bueno, aquí hay información sobre Grace, ¿no? Tanto a Grace como a los Dreyfus, ¿no?, así como a los Mays, les van a llamar condottieris. Condottieri es una palabra italiana, ¿no?, que hace referencia a personajes, ¿no?, extranjeros que se hacen millonarios en países extranjeros, ¿no? Un ejemplo será, pues, ¿no?, Grace, ¿no?, que tiene todos los recursos del Perú. Y es más, alumnos, cuando se va a firmar el contrato Grace, cuando la casa Grace va a ser la administradora de los ferrocarriles del país, va a crear la Peruvian Corporation, ¿no? La Peruvian Corporation, ¿para qué? Para que ellos administren, cuiden y construyan las vías que faltan de los ferrocarriles del país. Pero esta Peruvian Corporation, y en lugar de que el Estado peruano negocie para que ya devuelvan al Perú los ferrocarriles, ¿qué hará el gobierno de Leguía, ya, en el oncenio? El gobierno de Leguía, ¿m?, le va a entregar para siempre los ferrocarriles del Perú. ¿M? A veces, como no es nuestro, ¿no?, poco nos importa, ¿no? Así es que para siempre ellos iban a estar administrando los ferrocarriles del Perú. Bien, sigamos, ¿no? El boom cauchero. Esto era ya también todo un negocio, ¿no? El caucho era un látex que se extraía de los árboles, ¿no?, de la chiringa, como lo llamaban los oriundos, y que era pues cotizado en el mercado internacional, ¿no? Y es más, Colombia, más adelante vamos a ver que Colombia va a firmar el Tratado Salomón Lozano con el Perú, en el gobierno de Leguía. Y Colombia va a recibir el trapecio amazónico. El Perú recibirá a cambio, es decir, que Perú le va a ceder el trapecio amazónico a Colombia y Colombia nos va a regalar el triángulo de sucumbios. ¿Ya? A veces uno puede decir, profe, pero perdimos, pero ganamos. No, quien ganó más fue Colombia, porque el trapecio amazónico era un territorio amazónico donde abundaba más
el caucho. En cambio, el triángulo sucumbio será más que nada montaña, ¿no? Y al final terminamos regalándoselo a Ecuador. Bien, acá nos hablan sobre el caucho, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Crecía de forma abundante en la Amazonía. Aquí está, miren cómo aumenta la exportación del caucho. En 1897 se exportaba 9.3%. En 1903 aumenta a 11%. En 1907 aumenta a 21.7%. Entonces aquí estamos en el boom del caucho. ¿Ya? Bueno, esto ya será ya república aristocrática, pues, ¿no? ¿Y por qué? Recordemos, ¿no? Eso va a ser una etapa anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siempre cuando hay guerra, el Perú se beneficia. ¿Por qué? Porque los países en conflicto en el mundo van a comprar materia prima. Y el Perú es una fuente inmensa de materia prima. Pero ojo, no hay que pensar que esa materia prima va a durar para siempre. Y eso es nuestro gran error, ¿ya? Hay que darnos cuenta. Creíamos que el guano iba a durar para siempre. No, el salitre tampoco se terminó. Así es que por ahí no va la cosa para un desarrollo sostenido. Bueno, aquí hay una lectura, alumnos, que espero que lo puedan hacer en su rato libre, sobre Fitzcarrald. Bueno, este personaje también es muy importante debido a que él ya será pues un hombre de negocios, pero a su vez también él buscaba crear vías que comuniquen a la Amazonía. Recuerden que si era de difícil acceso la costa con la sierra, con la Amazonía era mucho peor. A la Amazonía únicamente se podía llegar caminando y usando botes, ¿no? Así que Fitzcarrald va a estudiar, ¿no?, la geografía y va a hacer trazos para empezar a construir, ¿no?, vías de comunicación, ¿no?, con la Amazonía. Pero también recordemos que él también estaba interesado, pues, ¿no?, en la exportación de el caucho, ¿no? Así que no fue gratis lo que él hizo también, ¿no? Bueno, algunas fábricas que van a aparecer a fines del siglo XIX. Aquí tenemos la fábrica de helados Donofrio. Creo que hasta el día de hoy, ¿no?, se venden estos helados, ¿no? Aquí está el italiano Pedro Donofrio, ¿no? Es quien se instala, ¿no?, y empieza pues a hacer la venta, ¿no? Cuando ingresen a la San Marcos, alumnos, ¿ya? Si van del centro de Lima, ustedes van a ir por la avenida Venezuela, ¿no? Ya, pónganse a mirar las fábricas que hay al costado y van a ver que la mayoría de esas fábricas empezaron a crearse, ¿no?, a inicios del siglo XX, ¿no? Ahí van a ver puras fábricas ahí. Después llegan a la San Marcos y ahí, ¿no?, se bajan, ¿no? Claro, ahí también está Moritalia, pues, ¿no? Las características, bueno, aquí tenemos más características en el plano cultural, a ver, algo interesante. Recordemos que a fines del siglo XIX en Europa se está gestando una corriente ideológica llamada el positivismo, ¿no? El positivismo era una corriente que trataba de sentar bases científicas, ¿no?, que también puedan regirse en la sociedad, ¿no? Es decir,
que para el positivismo las soluciones que se deban dar deben estar respaldadas, ¿ya?, por casos empíricos, ¿no? Así que para ellos la ciencia es muy importante y toda investigación, ¿no?, toda propuesta tiene que tener una base científica, tiene que ser muy rigurosa, ¿no? Aquí nos menciona que en el Perú, ¿no?, esta corriente impulsó, pues, ¿no?, la instauración, ¿no?, de centros de investigación, aunque también algunos, hay que decir que el positivismo también tuvo sus críticas, ¿ah? Ya que ellos creían que todo debía tener un sustento racional, un sustento científico, pero alumnos, a veces en la vida social eh, hay aspectos que no pueden o que difícilmente pueden medirse, pues, ¿no?, con una rigurosidad científica. Por ejemplo, ¿no?, los positivistas creían que los indígenas, ¿no?, eran como eran, ¿no?, eran dependientes, ¿no?, eran pobrecitos, sencillamente porque no habían tenido educación, ¿no? Así es que hay que darles educación para que puedan superar esa eh, etapa de retraso que tenían, ¿no? Pero eso es muy limitado, pues, ¿no? ¿De qué te vale educarle, ¿no?, por ejemplo, a un niño, ¿no? ¿De qué te vale darle educación a un niño que quizás no lo tenga, ¿no?, si sus padres son separados, ¿no? Ese niño es el mayor de sus hermanos, tiene que trabajar, ¿no? Ese niño está malnutrido, ¿no?, se duerme en clase, ¿no? Claro, pues está mal alimentado, ¿no? Entonces, hay otros aspectos que muchas veces tienen que considerarse ante un planteamiento de solución, pues, ¿no? Cosa que los positivistas a veces reducen solamente en aspectos así puntuales nada más, ¿no? El anarquismo era otra vertiente europea, ¿no?, que a veces se tergiversa su sentido, ¿no? A veces se cree que cuando un muchacho protesta en la calle, ¿no?, es un anarquista, ¿no? Un anarquista es alguien que busca el desgobierno, ¿no? Un anarquista es quien busca romper con las reglas, ¿no? Bueno, no tanto así, alumnos, ¿ah? Porque el anarquismo, según Bakunin, lo que plantea es que los seres humanos debemos tener la libertad para poder desarrollarnos plenamente. Al ser humano no deben colocársele barreras y obstáculos porque eso impide su desarrollo integral. Es por ello que los anarquistas van a estar en contra de la iglesia, van a estar en contra de los partidos políticos, van a estar inclusive en contra del Estado. Pero no porque quieran vivir así en caos, en desgobierno, no, porque ellos ven que estas son instituciones, ¿no?, que con su normativa, ¿no?, con sus reglas, ¿no?, limitan, ¿no?, te limitan para que tú pienses de una sola forma, cuando lo que, cuando lo que se debe promover es la libertad para que los seres humanos puedan formarse sus propias ideas, ¿no? Bien, aquí tenemos aquí en el Perú, ¿no?, González Prada, quien traerá, pues, ¿no?, estas ideas europeas, ¿no? El anarquismo, ¿no? Recuerden que los anarquistas no es sinónimo de socialista, ¿no? No es sinónimo de comunista. Es más,
los anarquistas combatían también, estaban en contra de los comunistas, estaban en contra de los socialistas. ¿Por qué? Porque los socialistas, los comunistas también, pues, ¿no? Te quieren englobar, ¿no? Quieren que tú seas parte de un Estado donde el proletario tenga la predominancia, ¿no? Así es que los anarquistas están en contra de todo sistema que quiera, pues, limitar su libertad, ¿no? Tenemos aquí más características. El inicio de las luchas obreras. Algo también importante, alumnos, es que recién, ¿no? Recién a partir de fines del siglo XIX, la población va a tener un viraje. Es decir, que cuando nace la República y a medida que se desarrolla las décadas, ¿no?, del siglo XIX, vemos a una población no muy comprometida, ¿no? Una población que solamente acepta, ¿no?, lo que se viene dando. Pero ya a fines del siglo XIX, vemos ya que la población o sectores de la población, en este caso los obreros, se están organizando. Y se organizan porque quieren que haya cambios en el sistema de gobierno. Y estos sectores, ¿no?, los obreros, ¿no?, se van a alimentar, pues, de estas ideas anarquistas, ¿no?, de maestros como González Prada y de mártires que vendrán más adelante y van a empezar a presentar una agenda de reclamos, ¿no?, las famosas luchas obreras, ¿no? También la situación de nuestros compatriotas en Tacna y Arica, que estaban viviendo una suerte de chilenización. Es decir, que como en Tacna y en Arica, ¿no?, en 10 años se iba a dar el plebiscito, ¿no?, Chile lo que quería hacer es que la población, ¿no?, la población de estos territorios vote en favor de que la jurisdicción recaiga en Chile. Pero si son peruanos los que viven ahí, ellos jamás van a votar porque sea Chile. Entonces hay que hacer políticas de Estado chilenas para que esa población vote, ¿ya?, o hacer, ¿ya?, artimañas para que el día en que se haga el plebiscito se vote a favor de Chile. ¿Cuáles eran ellas? Una de ellas era hostigando a los peruanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si aquí había un centro de redacción periodística, ¿no?, pasaba una horda de chilenos, ¿no?, apedreaban aquí, rompían. Si veían una casa con bandera peruana, ¿no?, lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es hostigar, pues, ¿no? Eso es hacer, vete de aquí, no te queremos, ¿no? ¿Se iban? Bueno, sí. Algunos compatriotas, ¿no?, al sentirse olvidados por el Perú, sencillamente se iban, pues. Pero muchos decidieron quedarse y aguantar esos insultos, esos hostigamientos, ¿no? Pero no solamente fueron los peruanos que vivían en zonas urbanas, también muchos indígenas, ¿ya?, eran también hostigados e inclusive eran llevados fuera de la frontera de Tacna. Pero esos indígenas regresaban porque eran sus tierras, ¿ya?, y ellos no iban a permitir que así por así los voten, ¿no? Así que también palmas para ellos también, que resistieron, ¿no?, a estos hostigamientos chilenos. Pero no solamente ellos, también los maestros, alumnos. ¿Mm? ¿Ustedes creen, por ejemplo, si estuviésemos en Tacna, en la Tacna de fines del siglo XIX,
¿Ustedes creen que yo libremente podría hablarles de estas cosas en el colegio? ¿No? Si un chileno me escuchaba, sí, porque en salón de clases había un oficial ahí en la puerta, escuchando. Si me oía hablar esas cosas, me llamaba, ¿no? Y me advertía, ¿ya? Que se tiene que contar la historia. Sí, pero, señor, estoy hablando de historia, pues. Sí, pero la historia de Chile, no la historia de Perú. ¿Ya? Lo mismo pasaba con el profesor de geografía, ¿no? Lo llamaban, señor, ¿usted qué geografía está enseñando? La geografía de Perú. Señor, acá se dicta la geografía de Chile. Así es que está despedido. ¿Mm? Y así, también los párrocos, cuando el párroco bautizaba a un niño bajo el Estado peruano, señor, venga para acá. ¿Ya? Recuerde que tiene que bautizar a los niños, ¿ya? Diciendo Estado de Chile. Así que alumnos, a eso llamamos la política de chilenización, que al final a Chile le ayudó, bueno, sí, porque cada vez Chile, cuando peruanos se iban o eran expulsados, Chile cada vez más, ¿ya?, hacía ingresar a más colonos chilenos para que vivan en Tacna y Arica. Cosa que el día en que se iba a dar el plebiscito, haya una mayoría población chilena. ¿Mm? Bien, acá también tenemos otras imágenes. En este caso, aquí son los montoneros. Montoneros que pelearon, ¿no?, en favor de Cáceres contra Chile. Aquí están los chinos, ¿no? Chinos, muchos de ellos que llegaron con engaños, ¿no?, para trabajar en las haciendas, y que al ver que Chile estaba invadiendo Perú, ¿no?, muchos de ellos, por venganza, ¿no?, apoyaron al ejército invasor, ¿no? Bueno, luego las cosas se calmaron y fueron considerados pues también ciudadanos de este país, ¿no? En el aspecto territorial, vemos que habrán cambios limítrofes, ¿no? Antes de la guerra con Chile, Perú limitaba con Bolivia en el sur. Después de la guerra con Chile, ahora Perú tendrá una nueva frontera, con una nueva república, con Chile y también con Bolivia, ¿no? Perderemos Tarapacá para siempre, recordemos eso. Tacna y Arica iba a verse en una consulta popular, y recordemos que se tenía que pagar 10 millones de pesos, así que si ganábamos ese plebiscito teníamos que pagarle a Chile, pues, ¿no?, los 10 millones de pesos. Y bueno, en el caso de Bolivia, Bolivia perderá su salida al mar. Hace poco, en el gobierno de Evo, ¿no?, Evo quiso llevar a La Haya, llevó a La Haya a su caso, pensando que La Haya iba a fallar en su favor, pero no, La Haya no falló a favor de Bolivia. Aquí está el Tratado Chile-Argentina en 1881, donde para evitar que Argentina se sume a esta guerra en favor de Perú, eh, Chile, miren, todo este territorio lo cede a la Argentina. Ahí está. En 1884, ¿no?, aquí Chile, ¿no?, para evitar resentimientos con Bolivia, va a ocupar ya este territorio que para Chile es suyo, y a cambio, ¿no?, va a darle facilidades para que Bolivia pueda usar, pues, ¿no?, con fines comerciales, ¿no?, vías chilenas ya en este territorio, ¿no? Oye, ¿qué pasó acá? A ver.
Bien, aquí tenemos otra línea de tiempo, ¿no? Creo que ya hemos hablado bastante sobre en qué consiste, ¿no? Recordemos que este periodo abarca desde 1883 hasta, bueno, para algunos autores será hasta 1895, para otros 1899, ¿no? Mm. Bien, aquí tenemos otras características. A ver, se le llama militarismo de la derrota. Eh, Aparecen nuevos partidos, ya lo hemos visto. Se darán guerras civiles, primero entre Iglesias y Cáceres, luego entre Cáceres y Piérola. ¿Ya? Desprestigio del civilismo. Bien. Hablemos, a ver, algunos aspectos del gobierno de Iglesias. 1883, 1885. A ver, alumnos, ¿están ahí? ¿Alguien se quedó dormido? Parece que estoy hablando solo. Valentina, ¿está despierta? Pierina, ¿hay preguntas? Aquí estamos, profe. Muy bien, al menos Valentina está ahí. Ah, también está Mega, ¿no? Qué tranquilitos son ustedes, ¿ah? Será porque son semestral, ¿no? Porque los chicos del anual, wow, prenden el micro, escriben, mandan sus saludos por el chat, no sé. Bueno, pero también a veces cuando son muy calladitos, también pienso que a veces estoy solo aquí, ¿no? Abandonado. Bien, están ahí, ¿no? Sigamos entonces, ¿ya? Hablemos del gobierno de Miguel Iglesias. ¿Ya? Todos sabemos que en su discurso de Montán, ¿no? Él tiene la, o es partícipe, ¿no? Él está dispuesto, ¿no? A reconocer la derrota, aún cediendo territorio. Será elegido presidente restaurador, pero por los chilenos. En el 83 firma el Tratado de Ancón, tratado que pone fin a la guerra con Chile, sí, pero que los chilenos no van a abandonar el país, se van a quedar un año más. En 1884 el ejército chileno inició la desocupación militar de Lima. Recuerden que Iglesias no quería que se vayan, ¿no? Claro, Iglesias sabía qué es lo que se iba a venir, pues, ¿no? En su gobierno de Iglesias, básicamente lo que habrá, ¿no? Es una reapertura de instituciones, ¿no? El Tribunal de Justicia, ¿no? También eh, la San Marcos. Uy, el primer discurso que dio el rector de San Marcos, ¿no? En el 83. Alumnos, ¿no? Me comprometo que el próximo año voy a conseguir sillas, ¿no? Pero un samarquino, alumnos, estudia donde sea, pues, ¿no? Profe, no se preocupe, ¿no? En ladrillo nomás, o en el suelo nomás, no hay problema. La idea es no perder clases, ¿no? Así es un samarquino, ¿ah? También, ¿no? Vamos a ver la reapertura de la Biblioteca Nacional, ¿no? Aquí Ricardo Palma, a quien se le llamará el bibliotecario mendigo, ¿no? ¿Por qué se le llamó así? Bueno, porque él usaba su correspondencia para escribir a sus amigos, ¿no? Él era conocido, ¿ah? Internacionalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que le donen parte de sus bibliotecas, pues, ¿no? Eh, la inmolación de Daniel Alcides Carrión, otros sanmarquinos alumnos. Carrión fue estudiante de medicina, imagínense, ¿eh? Estudiante de medicina que estuvo muy interesado en esta epidemia que estaba azotando la Sierra Central, ¿no? La famosa verruga, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es lo heroico de Carrión? Que como aún
a ciencia cierta no se sabía cuáles eran los síntomas, él se inocula la bacteria de la Bartonella y en carne propia siente los estragos de esta bacteria. Morirá, sí, pero sus apuntes van a servir para encontrar la cura a esta bacteria, ¿no? Lo más gracioso es que hubo un fiscal que le entabló un proceso a Carrión. Ríanse, alumnos, ¿no? Este fiscal, ¿no?, que nadie recuerda, quiso llevar a prisión a Carrión. Según él, Carrión estaba eh, estimulando el suicidio en los jóvenes. ¿Cómo se va a inocular una bacteria que no tiene cura? ¿No? Bueno, ¿no? Son cosas que se dan. Jericó, ¿qué estás preguntando? La San Marco fue solo para ricos. A ver, Jericó, tu pregunta es un poco compleja. Se puede decir que en el virreinato, ¿no? Y es más, en el virreinato recordemos que solamente la élite podía tener acceso a esta educación. Y es más, la educación superior era muy, muy difícil, ¿ya? Porque un curso que tenías que saber sí o sí era el latín. Así que si no sabías latín, entonces mejor no estudies, porque te van a jalar en todos los cursos. Eh, es por ello que solamente hubo una aristocracia que podía educarse, ¿no?, en centros superiores como la San Marcos. Pasará lo mismo, ¿no?, a inicios de la República, ¿no? Pero ya cuando la educación se va haciendo más democrática, cuando ya otros sectores van a tener también la oportunidad de tener una educación y poder ingresar también a la San Marcos, es que este grupito aristocrático que llama Jericó, ¿no? No se va a sentir bien, pues, ¿no? Y acá viendo acá a hijos de vendedor de papas, ¿no? Uy, acá un indígena que viene. Así es que se va a crear la Universidad Católica, pues, ¿no? Y los blanquitos se van a ir a la Católica, ¿no? Pero la Católica, alumnos, con la San Marcos se tienen mucho respeto, ¿no? Y es más, la Católica, cuando la San Marcos sale a marchar, la Católica también, ¿no?, los apoyan, ¿no? Así como también la San Marcos apoya a la Católica. Y es más, de las universidades mejores que hay en el país, ¿no?, está la Católica, ¿no? De las estatales, San Marcos, pues, ¿no?, entre las primeras, ¿no? Pero como lo dijo ya Bryce Echenique, ¿no?, Bryce era un personaje pudiente, tenía mucha plata. Él estudió en San Marcos y en San Marcos conoció el Perú. ¿Por qué? Porque en San Marcos encontrabas de todo, ¿no? Encontrabas indígenas, encontrabas a hijos de emprendedores, encontrabas a blancos misios, ¿no? Encontrabas a aristócratas como Bryce, ¿no? Y así, encuentras de todo, ¿no? Y hasta el día de hoy, alumnos, ¿ah? Hasta el día de hoy, es que San Marcos ya es un nombre que lo tiene bien ganado, pues, ¿no? Así que no es cualquier universidad, ¿no? Así que siéntanse orgullosos de estar ahí, ¿no? Eh, Bien, estábamos en Carrión, hemos hablado, uy, acá, la rebelión de Pedro Pablo Atusparia, ¿no? ¿Por qué es conocido Pedro Pablo Atusparia? Bueno, para empezar, él era un alcalde indígena, ¿no?, en Huaraz, allá en Ancash. Él lo que va a hacer es viajar hacia la capital, presentarse ante el prefecto y presentar sus reclamos, ¿no? ¿Por qué se va a cobrar a los indígenas la contribución personal, por favor? ¿Por qué ahora, si no hemos pagado, si el tributo ya no, eso es colonial, por qué ahora? Y el prefecto, en lugar de explicarle bien, también con esa
gesto despectivo, pues, ¿no? Indio, ¿qué te puedo decir? ¿No? Tienes que pagar, son cuestiones del gobierno, ¿no? Así que tienen que hacer caso, ¿no? También Atusparia pues reclamaba que había un maltrato por parte de los hacendados, ¿no? Y eso va a originar que el prefecto, ¿no?, lo encarcele, ¿no? La población, al ver que su alcalde no regresaba, llegaron a la capital, obligaron, ¿no? Es más, usaron la violencia para liberar a su alcalde. Habrá un motín en Huaraz. El Estado central enviará a un ejército para reprimir esta protesta indígena y serán masacrados, ¿no? Y bueno, entonces eso es la rebelión que se dio en Ancash, ¿no? Con Pedro Pablo Atusparia y también Pedro Cochachín, ¿no? Y acá vemos que hay un monumento, ¿no?, en honor a este indígena que protestó, ¿no?, en contra de la contribución que se estableció durante el gobierno de Iglesias, ¿no? Miguel Iglesias derrocado por Andrés Avelino Cáceres. Como les dije, alumnos, cuando los chilenos se marcharon en 1884, Cáceres ya era el favorito del pueblo, ¿no? Cáceres mismo, ¿no?, mismo menudo, ¿no?, al lugar que iba la población, cómo lo clamaba, ¿no? En Arequipa, ¿no?, la población, Cáceres, tú eres quien debe estar sentado ahí en Palacio de Gobierno, no ese traidor que regaló Tarapacá y se dio Tacna y Arica, pues, ¿no? Cáceres, estamos contigo, ¿no? Muy bien, Cáceres decide marchar hacia la Sierra Central en Junín. En Junín, alumnos, nos presentará su famosa guaripampeada. La guaripampeada, alumnos, es una técnica militar que consiste, ¿no?, consistió en ocupar el lugar del enemigo, engañándole y haciendo que él salga de ese lugar. Es decir, ¿no?, que resulta que en Guaripampa, alumnos, Iglesias había enviado a su ejército, ¿no?, los Quepí Azul, ¿no? Resulta que aquí estaban las fuerzas de Cáceres, escondidos, ¿no? Así que Cáceres decide, ¿no?, engañar al enemigo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace Cáceres es simular una batalla, ¿no? Envía a sus hombres, ¿no? Vamos, ¿no?, de aquí, pues, ¿no?, los provocan. El ejército de Iglesias, los Quepí Azul, al ver que eran pocos, deciden ir tras ellos. Pelean unos minutos, al final Cáceres huye con sus fuerzas. Muy bien. Ellos, al ver que están escapando, ¿no?, se sienten ganadores, pues. Vamos a perseguirlo, ¿no? ¿No? Van y resulta que como Cáceres ya conocía el lugar, ¿no?, sabía cómo perderlos, y también como tenía sus demás hombres, ¿no?, escondidos, lo que hacen es cruzar el puente, ¿ya?, y luego romper este puente y robar las armas que estaban en la base del enemigo. Cuando el enemigo se da cuenta, oye, y en la base, oye, regresemos a la base, ven que en puente está destruido y ven a Cáceres que se está marchando con sus armas rumbo hacia la capital de Lima. Y aquí en Lima, ¿no?, es donde se va a dar, pues, ¿no?, un enfrentamiento muy sangriento, ¿no? Era tan violento que el embajador de Chile, ¿no?, y de España tuvieron que presentarse como mediadores, ¿no?, porque Iglesias no quería renunciar. Iglesias estaba en Palacio de Gobierno y Cáceres ya estaba ya a 3 cuadras de Palacio de Gobierno, ¿no? Así es que llegan a un acuerdo, ¿no?, que Iglesias renuncia a la presidencia. Cáceres no va a asumir la presidencia, sino Antonio Arenas, ¿no? Antonio Arenas convocará elecciones de 1866, en las cuales se va a presentar Cáceres como candidato único
y ganará esas elecciones. Entonces, así terminó este primer enfrentamiento que enlutó más nuestro país. Aquí está el primer gobierno de Cáceres de 1886 a 1890. Los problemas que tuvo que enfrentar, ¿no? Nuestra deuda externa, el Perú no podía pagar, ¿no? Estaba incumpliendo su deuda externa. También el problema del billete fiscal, ¿no? Es decir, crear billete sin aumentar la riqueza del país. Ese es un gran problema, pues. Eso lo que hace es inflación, ¿no? Que las cosas suban de precio. Así es que firmará el contrato Grace, del cual ya hemos hablado, ¿no? Donde Grace se compromete a pagar nuestra deuda externa y por el cual el Perú tiene nuevos créditos, ¿no? Y créditos que van a ser invertidos, ¿ya?, en reconstruir nuestro aparato productivo, es decir, el azúcar sobre todo. Aquí tenemos las obras, ¿no? Se va a impedir seguir fabricando estos billetes de papel. En cambio, ¿no?, se va a crear esta moneda que será pues un sol de plata. Ahí está, una moneda metálica. También, bueno, en este caso la Peruvian Corporation será pues de esta compañía inglesa. La London Pacific, ¿no?, compañía inglesa también. Se va a crear la Escuela Naval y Militar. Llegarán bancos extranjeros, ¿no? En este caso tenemos el banco italiano, la Sociedad Geográfica de Lima, el discurso del Politeama, lo que les comenté, pues, ¿no? Aquí donde González Prada, si bien él no va a estar presente, será pues un estudiante, un Gabriel Urbina, quien va a leer, ¿no? Bueno, aquí hay una parte introductoria de su discurso, ¿no?, donde termina diciendo, pues, ¿no?, el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? Bien, ¿cómo va a terminar el gobierno de Cáceres? A ver, ¿qué más se da en el gobierno de Cáceres? Se va a dar la ley de descentralización fiscal, ¿no? Es decir, que se van a crear o se van a restituir, ¿no?, las juntas departamentales, juntas que van a estar a cargo de la recaudación fiscal. Es decir, que la contribución personal ahora va a estar en manos de estas juntas departamentales. ¿Y quiénes iban a ser los que iban a encabezar? Los amigos de Cáceres, pues, ¿no? ¿Qué más? Se van a hacer impuestos, ¿no? El impuesto al alcohol, al tabaco, ¿no?, al papel sellado, al casino, ¿no?, el estanco del opio. Es decir, que como el Perú necesitaba ingresos, estaba creando impuestos. ¿Qué más? Eh, Bien, gobierno las elecciones, ¿no? Las elecciones de 1890, ¿no? Cáceres convoca elecciones. En estas elecciones va a participar su amigo, ¿ya?, Remigio Morales Bermúdez, y también Nicolás de Piérola. Pero como les dije, que aquí una característica será los candidatos únicos. ¿Qué va a pasar con Piérola? ¿No? De pronto Piérola será llevado a prisión. Claro, pues para que gane Bermúdez, pues, ¿no? Y bueno, Piérola dicen que escapará disfrazado de mujer, ¿no? Y presidente Morales Bermúdez, ¿no? Como les dije, él nació en Tarapacá, así que estaba muy interesado en la realización del plebiscito, y es más, durante su gobierno se iban a cumplir los 10 años de la firma del Tratado de Ancón, ¿ya? Así que él estaba muy interesado en realizarlo. Pero lastimosamente morirá de una
oclusión intestinal. Y en su lugar, ¿no?, va a ser reemplazado, o tenía que haber sido reemplazado, por Alejandrino del Solar. Pero como Alejandrino Solar no quiso prestarse a estas artimañas de la gente de Cáceres para que gane Cáceres en las elecciones, es que el Congreso, ¿no?, decide juramentar como presidente al segundo vicepresidente Justiniano Borgoño. Así que Cáceres cada vez estaba ganando más enemigos. Justiniano Borgoño, ¿no?, va a convocar elecciones donde Cáceres se va a presentar como candidato único y ganará la elección. A ver, algunas obras más de Morales Bermúdez estará el Habeas Corpus. También en su gobierno se va a dar la ley de municipalidades. Bien, a ver, sigamos. Bueno, aquí nos habla sobre la muerte de Bermúdez. El primer vicepresidente Alejandrino del Solar, quien tenía que haber sido el reemplazo del presidente que murió, Bermúdez, ¿no?, pero no lo fue. El Congreso, que estaba dominado por los caceristas, no quiso, ¿no? Así que el segundo vicepresidente será, pues, ¿no?, quien lo reemplace al presidente de Bermúdez, y quien convoca elecciones irregulares, ¿no?, que ganará, pues, Cáceres, ¿no? El segundo gobierno de Cáceres. Aquí prácticamente Cáceres gobernó unos meses nada más, ¿no? Ya prácticamente su popularidad estaba ya por los suelos, ¿no? Con decirle a alumnos que, y es más, creo que ya les comenté, ¿no?, que hasta sus propios montoneros ya estaban en contra de él. A ver, recuerden que durante la guerra con Chile, muchos indígenas habían respaldado, ¿no?, a Cáceres. Y es más, Cáceres les había dado la potestad, inclusive, de obligar a los hacendados a que apoyen a la resistencia peruana en contra de Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora los indígenas podían ir a las haciendas, ¿no? Ya, señor, somos la resistencia, ¿no?, necesitamos alimentos, ¿no?, así que nos vamos a llevar papa, nos vamos a llevar maíz, también esos animales. Si el hacendado se rechazaba, a la fuerza, ¿no? Y para los indígenas eso era como una venganza, pues, ¿no? Así que aprovecharon muchos para ir a donde el hacendado, y si el hacendado no hacía caso, muy a punta de patadas, quemaban su hacienda, se estaban vengando también, pues. Resulta que estos hacendados, ¿ya?, se quejaron con Cáceres, pues, ¿no? Oye, mira, ¿cómo quieres reconstruir la economía si aquí estos indígenas bárbaros están quemando las haciendas, ¿no? Así que Cáceres, en lugar de apoyar a los indígenas, en lugar de eliminar la contribución personal, lo que va a hacer es enviar al ejército. ¿Para qué? Para aplastar estos movimientos indígenas que se sentían empoderados, porque pensaban que Cáceres ahora como presidente los iba a respaldar. Pasó todo lo contrario. Así que ellos también estaban en contra de Cáceres, ¿no? Aquí vemos que como habían muchos en contra de Cáceres, todos confluyeron en la famosa coalición nacional. Es más, estos partidos enemigos, el Partido Civil y el Partido Demócrata, también se dieron la mano y eligieron a Nicolás de Piérola como aquí está como el líder, ¿no?, de esta coalición nacional, que va a enfrentarse en contra de Cáceres, ¿no? Aquí está el líder del Partido Civil, ¿no?, Manuel Candamo. Producto, ¿no?, producto de esa rebelión, ¿no?, de esa lucha, es que va a llegar Nicolás de Piérola por segunda vez a la presidencia. Pero
antes de que Pierola llegue a la presidencia. Recordemos que Cáceres también, ¿no?, va a rehusar a dejar el poder. Pierola ingresará por Cocharcas aquí en Lima y Cáceres, al ver que ya no tenía respaldo, el pueblo inclusive ya ni siquiera quería a Cáceres, se va a llegar a un acuerdo, ¿no? Se va a permitir que Cáceres salga del país y se convoque a una junta de gobierno que será encabezada por Manuel Candamo. Manuel Candamo será quien convoca elecciones en 1895. Elecciones que lo ganará, porque será candidato único, el Partido Demócrata con su candidato Nicolás de Pierola. Y aquí ya veremos la etapa, ¿no?, en la cual se da, pues, ¿no?, el puente del segundo militarismo a la república aristocrática. Bien, aquí están algunos comentarios sobre este periodo. Pierola va a reforzar, ¿no?, la reapertura, ¿no?, la modernización de las haciendas de azúcar. Claro, pues como los partidarios del Partido Civil apoyaron a Pierola en esta guerra contra Cáceres, entonces Pierola tiene que pagar ese favor, pues, ¿no? Así es que va a ayudar a que las haciendas puedan reconstruirse y es más, lo va a conseguir, ¿eh?, porque las haciendas van a empezar a aumentar sus exportaciones. En el ámbito económico ya se va a presentar un nuevo patrón monetario, la libra peruana, una moneda hecha de oro, hecha de plata. Va a impulsar la agroexportación del algodón y azúcar. También va a fomentar la exportación del caucho. Se van a crear más bancos, el Banco del Perú y Londres, el Banco Popular, la compañía de seguros RIMAC, ¿no?, también el Banco Internacional, ¿no?, las tiendas Donofrio, ¿no?, que ya lo hemos comentado. Aquí tenemos más eventos. Tenemos aquí el Estanco de la Sal. Este Estanco de la Sal es muy significativo. ¿Por qué? Porque Pierola, que también estaba interesado en que se realice el plebiscito, va a crear este estanco, este impuesto, ¿ya?, para que lo recaudado vaya a un fondo con el cual se pague el rescate de Tacna y Arica. Para ello va a crear esta compañía que recaude este impuesto. Es decir, que Pierola, para debilitar a estas juntas de gobierno que creó Cáceres a nivel nacional y que estaban a cargo de cobrar el impuesto, les va a quitar la mamadera, ¿ya?, y va a crear esta única entidad que se va a hacer cargo del cobro del impuesto. Se puede decir que este es antecedente de lo que hoy en día conocemos como la SUNAT, ¿no? El protocolo Billinghus Juan José Latorre. Con este protocolo, el gobierno de Pierola va a querer nuevamente dialogar y llegar a un acuerdo con Chile. ¿Para qué? Para realizar el plebiscito, ¿no? Acá se buscaba un árbitro, ¿no? Así como también Chile estaba proponiendo que se realice en 1930. También Chile proponía que puedan votar también los chilenos, ya que vivan 2 años ya en esos territorios, ¿no? Así que Chile se ponía especial, ¿no?, ponía sus condiciones para realizar este plebiscito. Más aspectos. Aquí tenemos una reforma militar. Para ello se va a contratar los servicios de este oficial francés, Pedro Pablo Clermont, para reformar, ¿no?,
la formación militar. Tenemos aquí sus propuestas, ¿no? La creación de una escuela militar, ¿no? De Chorrillos, en este caso, el servicio militar obligatorio, el código militar, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? En Loreto, ¿no? En 1896 se va a dar la rebelión de Mariano Madueño, ¿no? Este oficial, ¿no? Quería crear un estado independiente, ¿no? Claro, como aquí hay caucho, entonces pensó pues, ¿no? Que con eso se podía financiar su estado, ¿no? Pero al final será derrotado, así que él tendrá que escaparse, ¿no? Por el Amazonas, ¿no? Se tendrá que ir, ¿no? Eh, También llegarán más artefactos, ¿no? Los rayos X, el automóvil, el fonógrafo, el cinematógrafo. Va a crear también, ya para terminar, alumnos, va a crear también el Ministerio de Fomentos y Obras Públicas, ¿no? Que va a tener como ministro a Romaña, ¿ya? Que será el primer presidente de la República Aristocrática, ¿sí? Bien, convocará elecciones en 1899, elecciones que las ganará el Partido Civil con su candidato Eduardo López de Romaña. Y con eso ya entraremos a la República Aristocrática, la siguiente clase. Muy bien, alumnos, solamente para darles las claves, ¿sí? A ver, las claves, alumnos, de la guía. 1, beso, 2, casa, 3, avión, 4, casa, 5, beso, 6, avión, 7, avión, 8, dedo, 9, dedo, 10, avión, 11, casita, 12, dedo, 13, avión, 11, casita y 15, dado. Muy bien, alumnos, que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana. Se cuidan bastante.